Continuamos ahora sí con la segunda parte de la clase. Una tontería lo que había pasado en el primer intento de grabación del video con el audio, con la voz. Yo al conectar en la computadora para cargar el parlante, eso hizo que se reconfigurara las entradas de audio y de micrófono. Y bueno, yo grabé esos minutos que vieron, que habrán visto en mute, ignorando que había ocurrido esa reconfiguración involuntaria. En fin, bueno, la idea de esta segunda parte de la clase tenía que ver con, o tiene todavía que ver con, retomar estos contenidos, sobre todo de construcciones verboidales, de infinitivo y de participio, que habían aparecido ya y que habían generado entonces alguna que otra duda. Entonces, bueno, la intención es que esta explicación me voy a detener en algunas oraciones puntuales de la ejercitación que quedó la semana pasada. Yo subí las claves de corrección de ese archivo. Entonces, con ese material, la idea es que, a su vez, todo esto dialogue con las fichas teóricas que también subí sobre estos temas de las construcciones verboidales. Van a ver que en la parte de la morfología del participio del infinitivo, yo les puse, para que ya lo tengan en un mismo lugar, todos los infinitivos y todos los participios del latín. Todavía no los vamos a ver todos, digamos, tienen que conocer sobre todo el infinitivo presente activo, ¿sí? Que es el que aparece en esta oración. De hecho, si quieren lo podemos ir marcando ya mientras les comento. Me refiero a huértere, el verbo principal es docet. Bueno, el infinitivo presente activo es el único infinitivo que tienen que conocer por el momento, y del participio de los cuatro, dos, el presente activo y el perfecto pasivo. Vamos a dejar en suspenso los participios de futuro, que tienen su particularidad en latín, pero bueno, puse la morfología ahí, la estructura morfológica de estos verboides completa para que esté en un solo lugar y tampoco pulule toda la información como mutilada en muchos archivos a lo largo de la cursada, porque puede ser engorroso. Quería aclarar eso porque por ahí leen algunas cosas que todavía no vimos y no tienen por qué conocer, llevarles tranquilidad en cuanto a eso, por un lado. Por el otro, insisto, si queda alguna duda con los temas de lengua y en particular con los temas del infinitivo y del participio, por favor no dejen de canalizar esas inquietudes en el espacio del foro, así yo pude ir respondiendo la semana que viene, y en ese ida y vuelta quizás se aclaran unas cosas, y esto que solemos decir, ¿no? Comúnmente, por ahí la duda de uno es la duda del otro, entonces, o por ahí ni siquiera es la duda del otro, no lo pensó de esa manera, o la otra, no lo pensó de esa manera y de pronto lo advierte. Quiero decir, es una instancia de empezar a tener, insisto, un poco de diálogo más fluido mientras seguimos buscando alternativas. Bueno, finalmente. Decíamos en esta oración, flagua, queres, mortales, huértere, ferro, terram, docet. Fíjense que tenemos entonces dos formas verbales, una conjugada y otra no conjugada. El infinitivo huértere, ¿sí? Del verbo huerto. Huerto es un verbo que significa dar vuelta, revolver, ¿sí? Hacer girar. Ese es el sentido primero del verbo huerto. Y docet es la tercera persona del singular, ¿sí? Del presente, de un verbo, modo indicativo voz activa, del verbo doceo. Ahora, doceo, que significa enseñar, tiene una particularidad en latín, particularidad que si ustedes leen la entrada del diccionario completa van a encontrar. ¿A qué me refiero? Uno puede enseñar algo a alguien, ¿no? Esa sería la estructura sintáctica del verbo. Semántica y sintáctica en ambos niveles. Cuando uno expresa esto, enseñar algo a alguien, está hablando de lo que se conoce como la estructura argumental del verbo, ¿no? Es un verbo que tiene, además de un sujeto, dos argumentos más, lo que en castellano sería el objeto directo y el objeto indirecto, ¿no? Enseñarlo, el algo, a alguien, enseñarle, ¿sí?
es un verbo que lleva dos objetos, uno directo y otro indirecto. Eso se llama régimen verbal o estructura argumental del verbo. Un verbo que tiene dos argumentos en el sentido de dos complementos, de dos modificadores que requiere para completar su significado. Esa es la idea. Brevemente, ¿no? Lo estoy diciendo un poco apretado, pero para que se entienda. Eh, Ahora bien, ¿por qué digo que esto es en castellano? Porque en latín, si bien también se enseña algo a alguien, no se construye este verbo como en castellano en términos de dos objetos, uno directo, que sería el algo, y uno indirecto, que sería el alguien. No se construye así, quiero decir, porque no es un verbo que lleve un acusativo, objeto directo, y un dativo, objeto indirecto, sino que es un verbo que lleva un doble acusativo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero decir que enseño, no sé, lengua, ¿no? Linguam. Linguam latinam, ¿no? La lengua latina. La enseño, no sé, a las muchachas, ¿no? Pongo puellam. Linguam latinam docio. Es decir, enseño a ella, a la muchacha, lo puse en singular al final, enseño a la muchacha la lengua latina. Son dos acusativos, es decir, lo que enseño, ese algo, va en un acusativo. Y a quien le enseño, ese alguien, también va en acusativo y no en dativo como sería lo esperable. Entonces tengo dos acusativos. Uno de persona se llama, ¿sí? La muchacha en este caso es el acusativo de persona y un acusativo de cosa, es decir, lo que enseño. Ese es el nombre que reciben estos dos acusativos, ¿sí? Que funcionan en castellano o, mejor dicho, se traducen al castellano como un objeto directo y uno indirecto. A ver, tiene que ver con esto de que una cosa es el régimen del verbo o cómo se construye el verbo en latín y otra cosa es cómo se construye el verbo en castellano o la traducción de ese verbo al castellano. ¿Sí? Docio, ¿sí? Se traduce por enseñar, pero docio en latín tiene un funcionamiento y enseñar en castellano tiene otro. Eso pasa. No digo que muy a menudo, pero puede ocurrir que, digamos, tengan un tipo de estructura sintáctica en latín y una estructura sintáctica algo diferente en castellano. Nosotros siempre intentamos que la traducción refleje la sintaxis del latín, pero eso no siempre es posible porque, insisto, los verbos en castellano no siempre tienen el mismo régimen verbal que en latín. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que esto, ¿se acuerdan cuando veían en Latín 1 ese famoso cuadro del uso de los casos? Uno de los primeros temas que se enseña cuando se adentran en la sintaxis latina y veían, bueno, nominativo, sujeto, y etcétera, etcétera, para cada caso. Bueno, eso se llama uso de los casos. Ese cuadro, en rigor, es un cuadro introductorio y, por la misma razón, limitado. En realidad, el latín tiene muchos más usos específicos para cada caso. Es mucho más complejo el panorama del uso de los casos. Este es un ejemplo, ¿sí? Que el acusativo empieza a servir para otras cosas que antes no teníamos en cuenta, ¿no? Y es tan complejo el tema este del uso de los casos. En el latín 2 se empieza a explorar un poco esa complejidad, pero no, digamos, no se agota, por supuesto, porque lleva bastante tiempo eso. No se asusten. Eh, Quiero decir, digo, es tan compleja o tan variada las posibilidades, son tan variadas las posibilidades de los usos de los casos que muchas veces no hay una correspondencia uno a uno respecto de, por un lado, el uso de los casos y por otro lado, la función sintáctica que a ese uso le corresponde. Es decir, las categorías sintácticas de que disponemos nos resultan insuficientes para
describir sintácticamente tal o cual uso. Y este es un caso, ¿sí? Digo, sintácticamente esto se analiza así. Doqueo es el verbo núcleo, ¿sí? De todo este predicado y tiene un sujeto tácito que soy yo, ego. Ahora, yo no puedo ponerle a esto objeto directo y esto objeto indirecto, por más que lo traduzca así, porque Puelam está en acusativo, no está en dativo para que yo le ponga objeto indirecto, que es la función propia del dativo. Está en acusativo. Entonces, no me queda otra que poner acusativo de persona y acusativo de cosa. ¿Son categorías sintácticas estas? No, son categorías semánticas. Pero digamos así, hay como un agujero, un bache. Los modelos sintácticos que se han desarrollado resultan insuficientes para describir la complejidad de las lenguas clásicas. Digo más en general porque esto no es una cuestión privativa del latín, en griego pasa lo mismo, en sánscrito, en otras lenguas clásicas ocurre exactamente lo mismo, y este fenómeno de la doble acusatividad es bastante frecuente. En latín en particular se da con este tipo de verbos que significan enseñar, ¿sí? Doqueo en primer término. Ahora, ¿qué ocurre en la oración que nosotros teníamos? ¿No? Porque todo este interludio venía a cuento del verbo doqueo, de esta oración, ¿no? A ver, para ver primero la sintaxis general. Docet es una tercera del singular del presente, del verbo doqueo, es el núcleo del predicado, y después tenemos el sujeto flaua queres, que son las dos palabras que están en nominativo femenino singular. Flaua es el adjetivo, ¿no? O sea, modificador directo o atributo, y queres es el sujeto, el núcleo del sujeto. Y el resto es predicado. Ahora, dentro del predicado, yo tengo que buscar estos dos acusativos. Por un lado, tengo los mortales en primer término, ¿no? ¿Qué es lo que hace la diosa Ceres? Le enseña a los mortales. Entonces, los mortales son ese alguien a quienes les enseña. Entonces, este acusativo masculino plural, ¿sí? Que funciona como acusativo de persona, siguiendo la categoría que acabamos de aprender, va acompañado del acusativo de cosa, que es ese algo que enseña. Ahora, antes en nuestro ejemplo, el algo era la lengua latina. ¿Qué tenemos en esta oración? En lugar de un sustantivo solo, lo que enseña, latín, matemática, lo que fuere, acá lo que enseña está desarrollado como una construcción verboidal de infinitivo. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el infinitivo es un sustantivo verbal, es decir, que puede cumplir la función propia de un sustantivo, ¿sí? En principio, objeto directo. Ocurre que esto que tiene toda la pinta es un objeto directo, y si le ponen objeto directo no pasa nada, en rigor es este acusativo de cosa, es este algo que se enseña. Es lo que llamamos acusativo de cosa. Insisto, en este tipo de estructuras, si le ponen objeto directo, a mí no me molesta realmente, porque es una posibilidad pensarlo así. En rigor, sepan que se trata de este acusativo de cosa, porque justamente es un verbo que se construye con una doble acusatividad. Lo particular acá es que el acusativo de cosa no está desempeñado por un acusativo liso y llano, sino por una construcción verboidal de infinitivo. Es decir, el infinitivo ocupa aquí el lugar del acusativo, ¿sí? Porque, si el infinitivo puede cumplir las funciones propias de un sustantivo, esto es, sujeto y objeto directo, por esa razón misma puede desempeñar la función propia del acusativo, porque el objeto directo en latín va en acusativo. Por eso está reemplazando a este acusativo de cosa, la construcción de infinitivo. Bien, entonces lo que hacemos es recursarla, por supuesto, porque es una construcción verboidal. Vertere, ferro, terram. Tenemos el predicado verboidal, porque el núcleo de la estructura es el verboide, y un sujeto contextual. Recuerden que decíamos que en el caso de las construcciones verboidales, el sujeto, ese verboide,
no es tácito o desinencial porque no se deduce a partir de la desinencia personal. Un infinitivo o cualquier verboide no puede tener desinencia personal porque es una forma no conjugada del verbo. Esto es una forma no personal del verbo, ¿sí? Este tipo de sujetos se llaman contextual. ¿Por qué? Porque se infieren a partir del contexto. Y el contexto me dice que los que aprenden en realidad a dar vuelta, a revolver la tierra con el hierro, son los mortales, ¿sí? El sujeto contextual de Huártere es mortales, por eso el sujeto es contextual, ¿sí? No es el mismo sujeto que el de la oración principal, a eso me refiero. Bien, y por último, huértere es un infinitivo del verbo huerto, que es un verbo transitivo, por lo tanto, terram, el acusativo femenino singular, es el objeto directo, ahora sí, y ferro es el ablativo neutro singular, ¿sí? Circunstancial de instrumento. Cuando tienen un ablativo sin preposición, prueben siempre en primer término a ver si como un instrumental hace sentido, porque la mayoría de las veces, en efecto, el ablativo solo es un ablativo instrumental. No quiero decir que siempre, pero es una tendencia, si se quiere, con un alto índice de frecuencia. La traducción, por tanto, queda: la dorada Ceres enseña a los mortales a dar vuelta la tierra con el hierro. Bien, ¿sí? Les enseña a dar vuelta la tierra con el hierro, es decir, con la espada. Bien, vamos con otra oración de estas últimas, sobre todo, que son las que yo creo que pudieron haber traído alguna que otra dificultad. Si necesitan alguna explicación que yo no estoy dando, insisto, me la piden y lo armamos. Bien. A ver, Omeri, Carmina. Upa. A ver, esta lo que tiene a partir es que tiene un participio interesante para ver. Ahí va. Bien. Acá tenemos la contrapartida de dokeo, ¿no? Que es este verbo disquemus, ¿sí? Siempre intenten analizar de atrás para adelante, no analizar de atrás para adelante, pero sí empezar a ver las palabras de atrás para adelante, recordando esta cuestión que es una particularidad del latín, que el latín es una lengua sov, es decir, una lengua cuya estructura sintáctica tiende a poner el verbo al final. Primero el sujeto, después el objeto o los modificadores verbales y después el verbo. Contrario al castellano, que es una lengua svo, una lengua que pone el verbo en el medio entre el sujeto y el objeto, ¿sí? Por eso sugiero que siempre tiendan a buscar al final a ver si está el verbo o no. Menos en poesía, hay que decir que la poesía es como, bueno, meter las palabras en un recipiente, mezclar, batir y donde caen, caen. Es casi como jugar a la general. Realmente la plasticidad que tiene la poesía latina en ese sentido es notable y, bueno, desarma todo esto que estoy diciendo ahora, ¿no? Claramente. Sea como fuere, acá sí se respeta el verbo al final, que es disquemos. Y después había anticipado que teníamos otro verbo, pero no conjugado, que es este legentes, ¿sí? Con este infijo nt sabemos que se trata de un participio presente activo, ¿no? Por el infijo nt, que viene del verbo lego, por supuesto. Lego, recuerden que significa reunir, recoger, juntar, primer significado más concreto, y después, a partir de allí, por metonimia, un significado más abstracto, que es una tendencia, ¿no? En cuanto al desarrollo de la lengua, ¿no? Primero los significados más concretos y después, a partir de ellos, los significados más abstractos. El verbo lego puede significar leer, como en este caso, que significa leer porque tenemos al lado Carmina, ¿no? Que es el neutro plural de Carmen, Carminis, sustantivo de tercera, tema en consonante, es un neutro, significa poema. Son los poemas de Homero, es decir, Ilíada y Odisea. Bien, este disquemus es, decíamos, una contrapartida del verbo dokeo, porque si dokeo es enseñar,
disco es aprender. Es un verbo de tercera conjugación, ¿sí? Disco, disquis, disquere. Es decir que esta E, cuidado con esta E que suele ser confusa y difícil de ver, es la E del futuro, ¿sí? Entonces tenemos una primera persona del plural, del futuro, imperfecto, del modo indicativo de la voz activa. Y ese es el núcleo principal, el núcleo del predicado principal, a eso me refiero. Bien, tenemos una primera persona del plural, por ende el sujeto es tácito. ¿Por qué digo por ende? Porque por lo general con este tipo de personas gramaticales el sujeto tiende a ser tácito, nosotros, nos en latín, no hay ningún pronombre en la oración, no hay otra palabra que algún sustantivo que pueda incluir algún colectivo para que sea sujeto de disquemos, un sujeto expreso no lo hay. Por eso digo, las primeras personas o sobre todo las segundas, diría yo en realidad, suelen aparecer con sujetos tácitos. Es una tendencia, insisto. Bueno, tenemos el predicado, verbal simple, porque es un solo verbo. El verbo disco es un verbo transitivo, significa aprender. Y acá lo que tenemos como un acusativo indubitable es vitam, ¿no? Es decir, aprendemos la vida. ¿Qué vida? La vida de la Grecia antigua. Tenemos acá un especificativo que está modificando a vitam, es decir, que forma parte de la estructura, ¿sí? Cuyo núcleo es vitam, es decir, forma parte del objeto directo. Graecia es el genitivo femenino singular, núcleo del especificativo, y veteris, en tanto adjetivo, es el otro genitivo femenino singular, modificador directo de graecia. Fíjense que veteris es un genitivo porque enis de tercera, pues un adjetivo de segunda clase, y graequiae tiene el genitivo enae de primera. ¿Sí? Es decir, descendencias distintas porque pertenecen a paradigmas de declinación distintos, pero el caso, el género y el número coinciden, que es lo que importa. Bien, y por último nos queda esta estructura, ¿sí? de Homeri Carmina Legentes. Este Carmina no puede ser nominativo porque ya despejamos que el sujeto era tácito nosotros. Aparte, los poemas en sí mismos no aprenden. Entonces acá este Carmina claramente tiene que ser el acusativo, ¿no? Porque con la descendencia A de los neutros puede ser nominativo, vocativo o acusativo. Es el acusativo. Lo que dice acá es leer poemas de Homero, o leyendo, mejor dicho, los poemas de Homero. Y digo leyendo en gerundio, porque el gerundio es la traducción que le corresponde al participio presente activo, o al menos una de las traducciones posibles, ¿sí? Entonces, encierro entre pinzas o corchetes angulares la construcción de participio y tengo que resolver si esta construcción de participio, mejor dicho, qué función sintáctica cumple. Como este legentes es un nominativo plural, ¿sí? Este legentes está en nominativo plural, evidentemente, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quiénes son los que leen los poemas de Homero? Somos nosotros, y a través de eso es que aprendemos la vida de la Grecia antigua. Entonces, tenemos un nominativo que desde el predicado y a través del verbo está predicando algo del sujeto. Eso se llama predicativo subjetivo, ¿sí? El predicativo es una predicación secundaria porque es una predicación que está adentro de la predicación mayor, que es el predicado justamente. De allí predicativo. Y es subjetivo porque, insisto, está orientado hacia el sujeto. Entonces, recursamos la estructura, Homeri, Carmina, Legentes. Bueno, ya empecé a hacer cualquier cosa. Bien. Homeri, Carmina, Legentes, decíamos. Bien. Este Legentes es el núcleo del predicado verboidal, sujeto contextual. Y el Homeri Carmina es el objeto directo, ¿sí? Pues tenemos el acusativo neutro plural Carmina, núcleo, y Homeri genitivo masculino singular especificativo, ¿sí? Fíjense esto que decíamos antes, que el sujeto contextual de Legentes, ¿sí? Ahora sí es correferencial con el sujeto. Pero, como veíamos en la versión anterior, no siempre. El anterior era mortales.
Depende del caso. De la oración me refiero. La traducción entonces nos queda, leyendo los poemas de Homero, aprenderemos en futuro la vida de la Grecia antigua. Bueno, vamos con una oración más. Me interesaba la última, que tiene algunas particularidades para mencionar. Bien, a ver. Ahí estamos. A ver, dice Brutus cultrum vulnere Lucretia extractum manantem cruore praese tenebat. Tenemos entonces tenebat como verbo principal. ¿Sí? Este formante va me indica que es un pretérito imperfecto y la T, que está en tercera del singular, del pretérito imperfecto, del muy indicativo de la voz activa. Y como tal es el núcleo del predicado. ¿Tenemos algún verboide? Sí, tenemos dos. Tenemos extractum, ¿sí? Que como está formado sobre la base del tema de supino, porque esto viene del verbo extrao, como está formado sobre la base del tema de supino, esto es el participio perfecto pasivo. Y manantem, como tiene el infijo nt, al igual que legentes en el caso anterior, es un participio pero presente activo. Bien, ahora, estos participios están en caso acusativo, descendencia y descendencia caso acusativo que lo que está indicando es que modifican al otro acusativo de la oración, que es cultrum. Bien, teniendo esto en cuenta, despejamos lo siguiente. Dado que el verbo está en tercera del singular y por ende necesita un sujeto en nominativo singular, Brutus es un buen candidato para desempeñar esa función. Bueno, este choricito es un sujeto. Nominativo, masculino, singular. Y el resto, predicado. Bien, si quieren verbal simple lo ponen, yo a veces no lo hago y no pasa nada. Praese es un circunstancial, podemos despejarlo rápidamente, ¿sí? Subordinante, término. Sí, delante de sí, eso es lo que significa. Es decir, que lo que tenía delante de sí Bruto era este cuchillo, ¿no? Este cuchillo de la herida de Lucrecia, etc. Entonces, si el verbo teneo, tenebat aquí en imperfecto, es un verbo transitivo, es que lleva un objeto directo. ¿Qué es este? Cultrum, acusativo, masculino, singular. ¿Sí? Ese es el objeto directo. Ahora, este objeto directo está siendo modificado por dos construcciones de participio que están aparte marcaditas con la coma. Ayuda a despejar los límites o a resolver el límite de las estructuras. Ahora, este acusativo cultrum, que es el núcleo del objeto directo, tenemos que resolver si recibe estas dos construcciones de participio como modificadores directos o como predicativos objetivos. ¿Se acuerdan? No sé si sí, creo que sí. En uno de los videos, ignoro cuál a esta altura ya, porque se han multiplicado en el tiempo los videos. En alguno de los videos tengo el recuerdo de haber explicado este ejemplo que siempre doy, que ya está el hartazgo, pero me parece claro y útil, esto de encontrar la camisa negra, ¿no? Y no se sabe si negra o es ambiguo en realidad, es un caso de homonimia estructural, si negra es el modificador directo de la camisa, porque la camisa es y será negra, o si negra es el predicativo, porque es una circunstancia, digamos, porque es una calificación transitoria, dado que antes no era negra y de pronto apareció la camisa teñida de negra. Acá aplica el mismo criterio, es decir, hay que dilucidar si el hecho de que este cuchillo haya sido extraído de la herida de Lucrecia y esté derramando sangre, que es lo que significa la otra estructura, es una calificación transitoria o permanente. Yo la entiendo como transitoria, por eso propongo pensar que cultrum es el objeto directo y que esto que tenemos acá
son dos predicativos objetivos articulados como construcciones verboidales de participio. Pero si lo quieren ver todo como un gran objeto directo y adentro dos modificadores directos, ¿sí? Es decir, esto, objeto directo, todo, adentro un núcleo, este el modificador directo, construcción verboidal de participio, y este el otro modificador directo, ¿sí? Está bien igual, son dos posibilidades de análisis. La interpretación es distinta, pero no por ello inválida, ¿sí? Yo lo interpreto de esta otra manera que les propongo, pero, insisto, así como puse al final, digamos, en el renglón de abajo, también es posible de entender. Bien, recursamos entonces. Tenemos ex vulnere Lucretiae extractum, ¿sí? Predicado verboidal, porque tenemos, por supuesto, un verboide, extractum, sujeto contextual. En este caso, la contextualización de este extractum nos indica que el extraído de la herida es el cuchillo, ¿sí? De modo tal que acá no es por referencia con el sujeto principal. Bien. Y acá aparece el circunstancial del lugar de donde se extrae el cuchillo. Está articulado, lógicamente, como un unde, ¿sí? Entonces tenemos el subordinante y el término. Fíjense que vulnere viene, por ahí les gustó encontrar, viene de vulnus, ¿sí? Vulneris es un neutro de tercera. Digo que las raíces sufren cambios fonéticos y a veces es un poco difícil de encontrarlas, ¿no? Digo, porque uno lee vulnere y hasta que llega a vulnus puede pasar un tiempo si no conoce la palabra. Bueno, es un adjetivo neutro singular, es el núcleo del término, y Lucretiae, en tanto genitivo femenino singular, es el especificativo. Y por otro lado tenemos esta construcción, manantem. Esperen que borro porque si no me va a entrar cruore y va a ser confuso. Manantem cruore. Este manantem efectivamente es el núcleo del predicado verboidal porque es el participio. Y el sujeto es contextual en el caso de, digamos, de estas construcciones de participio, como modifican a cultrum, bueno, es cultrum el sujeto. Ahora, acá hay una particularidad semejante a la que veíamos al comienzo con doquio, que decíamos que doquio, enseñar, en latín se construye de una manera y en castellano de otra. Bueno, el verbo mano, manantem, mano no la mano, sino el verbo mano, significa derramar, ¿sí? Y derramar en castellano es un verbo transitivo. Uno derrama, por ejemplo, sangre. Pero acá el verbo en latín es intransitivo y se construye con un ablativo. Esta expresión tal cual la encuentran en el diccionario dentro de la entrada del verbo mano. Es casi una expresión fija, digamos, manantem cruore, ¿sí? Derramando sangre es lo que dice. O sea, derramándola. Eso en castellano sería un objeto directo. Pero vuelve a lo mismo. Si leemos con atención la entrada del verbo mano, con ese significado, van a ver que dice que es intransitivo, porque se construye con ablativo. Es como si en realidad el sentido primero en latín es derramar con sangre. Esto es, que aparece acá un ablativo de carácter instrumental, ¿sí? Entonces, este ablativo singular es un circunstancial de instrumento. También se lo puede pensar como un ablativo régimen, es decir, como un caso que está regido por el verbo, que lo pide el verbo. Eso es lo que significa régimen. Lo ponen como un circunstancial de instrumento y está perfecto. Entonces, nosotros lo vamos a traducir distinto, lo vamos a traducir como un objeto directo porque es lo que pide el castellano, porque si no tendríamos que decir derramando con sangre o derramando de sangre, suena raro. Me parece que
Digamos, una cosa es la sintaxis latina y otra cosa es el comportamiento de la traducción de ese verbo al castellano, que puede ser otro en realidad. Bueno, tenemos en estas oraciones tenemos dos ejemplos de este fenómeno, ¿no? De que, bueno, en latín es un funcionamiento sintáctico y en castellano otro. Sea como fuere, la traducción nos queda. Bruto tenía delante de sí el cuchillo extraído, porque es el participio perfecto pasivo, extraído de la herida de Lucrecia, derramando sangre. Y ahora traduzco el participio presente por gerundio, derramando sangre. También puedo traducir este participio presente, si no me gusta el gerundio porque ya puse otro participio antes, lo puedo traducir, y es otra alternativa, como una proposición incluida adjetiva. Todavía no lo vimos, lo menciono al pasar, ¿sí? No se preocupen por esto, pero vayan, digamos, reteniendo de a poco que el participio también puede traducirse como una alternativa por una adjetiva, por una pía. ¿Sí? Yo puedo decir, tenía delante de sí el cuchillo extraído de la herida de Lucrecia que manaba sangre o que derramaba sangre. Esa es la idea. Y si no, derramando sangre directamente. Bueno, dejamos aquí. Que estén bien, por favor, cualquier duda, no la guarden, coméntenla. Gracias.